Se lo habíamos anunciado, ya está en nuestros estudios la CRM de Salud, Jessica Bravo, para conversar de lo que nos convoca este invierno. Pues ya estamos a puertas, bueno, ya entramos a otoño, pero ya empiezan los meses más fríos del año y comienza la campaña de invierno de vacunación. ¿Cómo está, CRM? Bienvenida. Hola, buenas tardes. Bueno, comenzó la campaña de invierno de vacunación contra la influenza. Sí, ya empezó la campaña de invierno. Bueno, la campaña de invierno no solamente es la vacunación, también es la preparación de las Perfecto, camas críticas de los ya, hospitales en red, prepararnos. prepararnos para recibir el invierno y todo el aumento de los virus circulatorios, perdón, los virus respiratorios que aparecen en esta etapa. Claro, porque uno siempre, ya, tuvimos un periodo de pandemia, pensamos y estamos todos con el chip de la vacuna contra el COVID, pero también tenemos otras enfermedades, otros virus que andan rondando en invierno. Sí, durante la pandemia también rondaron. El problema es Ya, que efectivamente los casos de COVID eran tan altos que los otros se veían nada al lado de los casos de COVID. Pero sí, existen muchos virus respiratorios, sobre todo la influenza y el sincicial en los más pequeños, que son los virus que más daño pueden producir a la salud. ya comenzó el proceso de vacunación. Ya comenzó el proceso de vacunación, la vacuna influenza ya se encuentra en todos los centros de atención primaria de la Ya. región, en Calama también en el Hospital del Cobre, así que estamos todos listos, y Taltal y Mejillones y Tocopilla en el Hospital Comunitario. Está Una vacuna que es gratuita. gratuita tanto para FONASA como para ISAPRE. Ya. Las personas que desean vacunarse deben asistir, sobre todo los grupos de riesgo que son los más específicos que tenemos que llegar a ellos. A propósito, lo nombró. ¿Cuáles son los grupos de riesgo? Los grupos de riesgo, el más importante, los mayores de 60 años. Ya. Los mayores de 60 años tienen un riesgo muy fuerte o alto de enfermar por una influenza y producir una neumonía. Y esta neumonía puede producir la muerte. Entonces, ellos son los primeros que tenemos que vacunar. Las embarazadas en todo su periodo gestacional se pueden vacunar. Ujú. Los crónicos desde los 6 meses hasta los 59, perdón, los crónicos desde los 11 años hasta los 59 Ya. años. Los niños de los 6 meses hasta quinto básico. Y bueno, hay otros, los funcionarios de la salud, los funcionarios públicos, que esos tienen un riesgo pero un poco menor. A mí, se los pido a todos, los adultos mayores son los que tenemos que vacunar sí o sí antes que llegue el invierno. ¿Y por qué el adulto mayor tiene más riesgo? Porque el adulto mayor ya su cuerpo ya no está tan preparado con sus anticuerpos, Ya. por lo tanto un problema respiratorio sí les puede causar rápidamente una neumonía y esta neumonía agravar rápidamente y producir la muerte. Perfecto. Entonces, el llamado es a vacunar una vacuna gratuita. Estábamos viendo las estadísticas de los últimos años, incluso prepandemia, y en las vacunas de invierno o en las campañas de invierno llegábamos como al último lugar, ¿no? Sí, el año pasado nos costó harto. Tuvimos casi todo el periodo de campaña de invierno últimos. Ya. Pasamos igual a 3 o 4 regiones. Logramos un 80 y tanto % al final de la campaña. Pero ahora no podemos esperar eso. Ahora tenemos que vacunarnos ahora, antes de que llegue el frío, porque puede haber un aumento rápido de Sí. virus circulatorio, es decir, respiratorio rápidamente circulando, y eso nos puede producir algún problema y no ocupar las camas críticas, que es la idea de la campaña de invierno, prevenir. Claro. El año pasado, y ustedes se recuerdan que tuvimos harta noticia con los bebés que Sí. tenían con la enfermedad sincicial. Bueno, ahora el ministerio, analizando todo eso, tenemos la vacuna, perdón, es un medicamento, Ya. que es un medicamento monoclonal que entrega anticuerpos monoclonales. ¿Qué significa? Que esta vacuna entrega una inmunización pasiva. O Ya. sea, yo al inyectar al bebé le entrego inmediatamente los anticuerpos y queda cubierto Perfecto. para no dañar su salud o agravar con el sincicial. Entonces, desde que nacen, a los 6 meses tenemos la vacuna del sincicial y pasados los 6 meses hasta el adulto mayor tenemos la influenza. Por lo tanto, tenemos cubierta toda la edad para poder cubrirnos de este invierno. A ver, ¿qué podemos hacer para que cambiemos ese chip y las personas que son del grupo de riesgo vayan ahora a vacunarse? Porque el Bueno, llamado siempre está. no te tengas miedo a la vacuna. Claro, La ya. vacuna sí duele un poquito, aunque dice vacúnate, no duele. Sí duele un poquito, pero más duele Enfermarse. estar en una cama crítica Correcto. o morir. O sea, ¿cuánto duele para la familia perder una persona? Entonces, hacer un llamado, hay que acudir a los centros de atención primaria. Nosotros ya vamos como Seremía y Servicio de Salud en conjunto,
vamos a empezar a sacar puntos extramurales, o sea, vamos a estar en lugares Claro. donde hay más personas, supermercado, terminal pesquero, en lugares donde hay afluencia de personas para que las personas tengan el acceso más rápido a la vacuna, porque nuestra meta es nacional llegar al 85% de la cobertura de vacuna, pero lo ideal es que nosotros pasemos eso. Recordar que nuestra región tiene provincias donde hay temperaturas extremas, mucho frío y mucho calor, y eso también nos puede producir un riesgo a enfermar y a ocupar las camas críticas que muchas veces las necesitamos para otras cosas. Como esta región tenemos muchos accidentes, tenemos desgraciadamente cáncer con alta incidencia, por lo tanto las camas críticas tenemos que ocuparlas a los pacientes que realmente lo necesitamos y nosotros podemos prevenir no dañar nuestra salud. Claro, me imagino que la campaña tiene una fecha de término. Sí, la fecha de término es más o menos el 15 de mayo, pero estamos ya, el Ministerio colocó una alerta temprana por virus respiratorio, por lo tanto, para nosotros poder mover recursos y ante cualquier situación estar atentos y poder dar la oportunidad y el acceso rápidamente a las atenciones, se puede alargar dependiendo cómo los virus respiratorios vayan presentándose. Nosotros también, el Ministerio lo que analiza es cómo se presenta el virus respiratorio del hemisferio norte, que ellos ya están pasando a la otra temporada, y si hubo un alza importante. Entonces es importante, por eso les digo, empezamos muy rápidamente la campaña de invierno para prevenir antes que llegue el frío. Eso es lo importante. La influenza, si uno se vacuna, se demora de 10 a 14 días en tener inmunidad. Por lo tanto, tenemos que vacunarlo ahora. Ahora es el momento. Siempre se ha escuchado que el virus de la influenza ataca primero al hemisferio norte y esa misma cepa es la que ataca, en este caso, al hemisferio sur. Generalmente sí. ¿Estamos al día? Sí, estamos al día, por eso que la vacuna de influenza es anual, porque se realiza con la cepa que está más en circulación en el hemisferio y nos llega ya un poco más actualizada. Nuestro país siempre se ha caracterizado por eso, por tener las vacunas al día, por tener las compras a tiempo. Bueno, la campaña de invierno, como les digo, está la influenza y está este medicamento monoclonal para los bebés, pero recordar que la vacuna monovalente del COVID aún está y sigue en todas las atenciones primarias y en todos los vacunatorios. Por lo tanto, también los grupos de riesgo, que son los mismos de la influenza, si tienen un año de su vacuna bivalente, deben vacunarse también contra el COVID. El COVID no se fue y no se va a ir. ¿Qué pasa cuando completemos el grupo de riesgo con el COVID? ¿Se abrirá vacunas para las personas que no son del grupo de riesgo? Si es que completamos la cobertura, sí empezamos a abrir las otras. Porque siempre se habla que esté vacunado un año antes, o sea, que haya completado el año de su última vacuna. Sí. Y hay muchas personas que ya completaron ese año, pero no son del grupo de riesgo. Claro, el problema es que nosotros como ministerio nos enfocamos en las personas que pueden tener más riesgo a enfermar gravemente o morir. Entonces, en este momento la importancia son el grupo de riesgo para poder prevenir en ellos y no tener así la ocupación de camas críticas. Claro, la idea es no ver los vacunatorios vacíos. Pues, hay muchos que están ahí, uno va, se acerca y están vacíos y la gente que atiende está ahí. Sí, también recordar que, por ejemplo, cuando un enfermo crónico ya no se va a pedir el certificado si usted es asmático, con que digan que son asmáticos, con que digan que tienen algún problema crónico o que toman algún medicamento donde el profesional o la persona que esté en salud se va a dar cuenta que es un paciente crónico, lo van a vacunar. Todos debemos acudir rápidamente a los consultorios y vacunarnos. ¿Dónde más van a vacunar? Aparte de los consultorios. Y aparte de los extramuros también. Claro, en este momento en todos los consultorios de atención primaria, en los hospitales comunitarios, el Hospital del Cobre en Calama, además de los atención primaria, y vamos a estar informando en nuestras redes como Seremía y Servicios de Salud, donde vamos a estar con los puntos extramuros que vamos a estar viendo supermercados, en el centro, hay aglomeración de personas y hay una afluencia mayor de personas para que rápidamente se puedan vacunar y no asistir a un centro de asistencia. Si bien es cierto, bueno, capital regional tenemos mayor cantidad de habitantes, tenemos también mayor cantidad de grupos de riesgo aquí en la capital regional, Antofagasta. Igual decirles un poquito que, bueno, estamos con un paro docente, por lo tanto los niños no están yendo a clase, por lo tanto la atención primaria estamos un poquito retrasados en vacunar a los niños que están en la parte escolar, así que pero los papás sí pueden acudir a vacunarnos a los centros y no se asusten si es que después van al colegio porque le registran y ellos revisan si están vacunados o no. Entonces se hace eso para registrar y ver si el niño está vacunado o no.
Qué bueno lo que dijo. Si la persona de riesgo se vacuna, después mi vacuno o mevacuno.cl aparece Le aparece y en nuestros registros internos con su RUT también nosotros nos aparece que está vacunado, entonces ahí hacemos el control si le corresponde o no le corresponde. lo mismo sucede con la vacuna contra el COVID. Todo está todo registrado. Nosotros tenemos un registro muy acucioso en la parte de vacunas. Perfecto. Bueno, el llamado nuevamente. Recordemos el grupo de riesgo, Seremi, para estar atentos y para acudir entonces a los vacunatorios. Ya, igual el grupo de riesgo es importante que acuda. En este momento en la región son 316.000 personas del grupo de riesgo que tenemos que vacunar. En verdad se los pido. Será una vergüenza que quedemos últimos en la vacunación. ¿Cómo ha sentido su corazoncito cuando le dice, vamos último? Saco toda la servilleta vacuna. No, igual, más que nada, no es por ser último, es porque tenemos que prevenir Claro. esta enfermedad. Cada vez ustedes están viendo, hace más frío en esta región, Sí. hay más cambio, el cambio climático nos ha afectado mucho, tenemos que empezar a cuidarnos. Los grupos de riesgo acá, los adultos mayores de 60 años, muy importante que ellos a veces no tienen la facilidad para caminar, para moverse. Acá los papás, la familia, son los que tienen que llevar a este grupo de riesgo a vacunarse. Las embarazadas, muy importante. Yo como matrona hago un llamado a las embarazadas. Las embarazadas tienen más riesgo también de tener un problema respiratorio propio de su embarazo. Tienen un poco más riesgo de que se enferman, agravar la enfermedad. Claro. Entonces, en cualquier etapa de su embarazo se pueden vacunar. Los niños desde los 6 meses hasta quinto básico. Los profesionales de la salud, que también estamos un poquito bajos, así que a colocarse las pilas a todos los profesionales de la salud y todos los funcionarios de la salud. Y en general, esos son y los crónicos, que son desde los 11 a los 59 años. Como les digo, al decir que yo soy crónico, lo tienen que vacunar. No es necesario que lleven un certificado que acredite que tiene alguna enfermedad crónica. Seremi, en el periodo de pandemia aprendimos a que teníamos que lavarnos constantemente las manos, a usar mascarilla. ¿Es necesario también hacerlo ahora? Sí, las medidas preventivas siempre se deben tomar, sobre todo en los virus respiratorios, y son medidas eficientes que ya las probamos, que sí previenen el contagio. Recuerden que la vacuna no previene el contagio. La vacuna lo que previene es No llegar a la que cama. no llegar a la cama crítica o agravar la enfermedad. Entonces ahí está el cuidado personal o el autocuidado de cuidarnos de no contagiarnos, con un lavado frecuente de manos, con aislar las habitaciones, con colocarnos mascarilla cuando hay aglomeración de personas, en el transporte público y sobre todo cuando tenemos síntomas de resfrío. Ahí inmediatamente tenemos que colocarnos la mascarilla porque no vamos a saber si es COVID, si es influenza o es una gripe común. El COVID aún no se ha ido. El COVID no se va a ir nunca más. Ya, El va a quedar endémico. Sí, el COVID va a ser como una influenza. Va a llegar y en este tiempo puede que tenga un alza. Hemos tenido un alza, pero dentro de lo normal. Por eso que es importante estar vacunados. Además, ustedes saben que los virus van mutando. Por lo tanto, no sabemos cómo se puede presentar otra cepa. Entonces, es importante siempre vacunarse y nuestro ministerio siempre tiene las vacunas más actualizadas. Y yo sé que hay personas que no les gustan las vacunas y que hemos dicho tantas veces que no hemos vacunado, pero claramente las vacunas salvan vidas. Claro. Entonces Claro. tenemos que vacunar y es la mejor herramienta que tenemos para pasar este invierno. Como me dice, el COVID no se va a ir nunca. Vamos a tener entonces todos los años una especie de, como de campaña también contra el COVID. Sí, el COVID va a ser igual que una influenza, Ya. una vacuna anual, Anual. porque ya con las vacunas ya más actuales tenemos una inmunidad de un año y también van cambiando la cepa, entonces Sí. tiene que ir actualizándose la vacuna. Bueno, mucho éxito en esta campaña, Seremi. El llamado, lo decíamos a toda la gente, a vacunarse, ya a llenar los centros de No vacunación. importa, mi seremía y el servicio de salud vamos a trabajar sábado y domingo, pero vacúnense, necesitamos que todos se vacunen. Éxito con eso. Muchas El llamado gracias. entonces a vacunarse. Nos acompañó la Seremi de Salud aquí en la entrevista en Antofagasta Televisión. Pausa y retornamos con más informaciones.